Bien, estamos en otra reunión de lectura para seguir con la obra de Alicia Enes Cosío y vamos a tratar un ratito la biografía de la autora, a continuar profundizando en algunos aspectos de su vida. Como ustedes pueden ver, gran parte de la producción literaria de Alicia ya comienza a producirse durante los viajes que ella tiene, sobre todo a España y a Cuba, en Cuba sobre todo, y después se irá materializando en las obras que va a hacer. Vamos a nosotros ir recorriendo junto con ella los trayectos que va haciendo, las aventuras que va teniendo durante esos trayectos y la manera en cómo va abordando también estos viajes que hace en su vida. Habíamos llegado hasta acá con la biografía de Alicia, habíamos dicho que a los 22 años gana justamente un concurso de ensayos sobre Isabel la Católica y este concurso, una vez que se gradúa, le va a permitir ir a España a través de una beca que la otorga el Instituto de Cultura Hispánica para estudiar periodismo. Su trayectoria hacia Europa, su primera salida del país va a ser muy importante para ella, no solo en el ámbito de la apertura intelectual que tiene, sino porque también ahí conoce a su esposo, tiene sus dos primeras hijas, las gemelas, y ya comienza una vida de más madurez para nuestra escritora. Bien, entonces en 1951, a los 23 años, culmina el bachillerato y, como les mencionaba, viaja a España, a Madrid. Conoce en ese trayecto a Luis Campos Martínez, que ella lo describe como una persona muy inteligente, de nacionalidad cubana, con quien va a contraer matrimonio. Según lo que la misma Alicia cuenta, ellos dos se encuentran en un primer momento en Coruña. Coruña es uno de los puertos de España que abre justamente las ventanas para ir a otras ciudades. En Coruña tienen este primer encuentro, entablan ya una cierta relación y se vuelven a reencontrar después de un tiempo en Madrid. Y ahí en Madrid parece que ya mantienen una relación constante de mucho tiempo. Esto también va a hacer que decidan casarse, de ese matrimonio van a ser sus dos primeras hijas y va a tener para Alicia un tiempo bien interesante. Recordemos que en España nos encontramos justamente en la época de Franco con el nacionalsocialismo, nacionalcatolicismo, perdón, un periodo de tiempo un poco restrictivo, muy conservador, donde la figura de la Iglesia Católica tenía una configuración fuerte en cuanto a imagen de poder, control social, muy purista para algunos también en este momento y con mucha convulsión en ciertos sentidos, muchas restricciones. Alicia llega en ese periodo, eh, sin embargo, ella cuenta que tienes, por el solo hecho de estar en Europa, una especie de encuentro con la cultura. Así que, como les digo, va a ser muy formativo para ella. Están rondando alrededor de España, no ciertamente dentro, algunos pensadores, es justo la época de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Camus, ¿no? De Beckett, y todo esto va a hacer que Alicia sienta una cosmovisión distinta de la vida, pero no va a adoptar ninguna filosofía. A ella cuando se le pregunta sobre a partir de qué ideas filosóficas trabaja, ella dice que prefiere no hacerlo, no optar, como les decía, por alguna corriente de pensamiento, porque eso le quitaría un poco de libertad creativa. Así que si bien Alice está inmiscuida en este contexto, no toma ninguna modo o alguna especie de posicionamiento frente ni al existencialismo, ni al feminismo de Beauvoir, ni a ninguna de estas corrientes que salían. Ella comienza a construir más bien su propio mundo, en cierto sentido. Bien, terminada esta época en España, deciden en un primer momento volver a Ecuador. Sin embargo, no lo hacen porque el esposo, que tenía una vocación docente, él buscaba ser catedrático, se da cuenta que si van a ese país, país de Alicia, no iba a lograr tener los recursos económicos suficientes, no era una carrera muy prometedora la docencia en el país en ese tiempo, ahora creo que tampoco, pero a ese rato aún más, ¿no? Entonces lo que terminan haciendo es ir a Cuba y esto les va a llevar muchos cambios en su vida, se trasladan con sus dos hijas, y de 1956 a 1961 Alicia va a vivir ahí, en la isla, ¿no? Recordemos que es un periodo muy convulso también, de muchas transformaciones, está justamente la gran revolución que se gesta en Cuba. Nosotros estamos familiarizados con el contexto de la historia cubana por
la cercanía o por lo impactante que ha sido, una isla que en un comienzo fue española, como gran parte de los países latinoamericanos, que después en un proceso de independencia pasa a ser ayudada por Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos es un país que no ayuda gratis, termina en ideales de liberación, siendo parte de una Cuba de la cual él controla, maneja y manipula. Y después Batista, un militar que da un golpe de estado en la isla, va a tomar el control completo. Bien, frente a eso, hay un grupo de revolucionarios, entre esos Fidel Castro, el Che Guevara, que van a armar justamente esta revolución y van a terminar derrocando al gobierno de Batista. Bueno, todos esos años los vive Alicia, la llegada de estos guerrilleros, pocos guerrilleros, me parece que llegaron no más de 80 guerrilleros, terminaron siendo 20 al final, pero que gestaron todo un movimiento social ahí en la isla. Bien. Bueno, viajan con su esposo entonces a Cuba en la provincia de Oriente, desde donde se extendió la revolución. Inscriben a Alicia un modo de ver el mundo, una manera de entender la libertad también. Y vamos a escuchar ahora un audio donde Alicia relata justamente este momento de su estadía en Cuba. Entonces les invito a que podamos escucharlo en boca de la misma autora lo que pensaba. Espero que se escuche. Avísenme, por favor, si se comienza a escuchar el audio. Bueno, y usted en su vida como que estuvo un poco encarrilada ¿Escucha? Sí, sí escucha. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, veamos qué nos dice Alicia sobre este tiempo. a vivir de procesos un poco contestatarios, rebeldes, porque usted de pronto se casó con un cubano. Sí, pero no era, a ver, yo me casé con un A ver, ¿cómo cubano fue eso? en la época, años 58. Estábamos 58, justo por... 59. ¿Ya? Todavía no había, era la época en que, por ejemplo, mi esposo, con la mayoría de cubanos, detestaban completamente a Batista. Era un odio generalizado a Batista. Desde luego. Porque Batista era un dictador. dictador Tremendo, ¿no? ignorante, Ajá. estúpido y nada de manos limpias, ¿no? Exactamente. Entonces, Era el gobierno más corrupto que se puede haber conocido sí. en esa época, ¿no? Entonces, digamos que eso hacía que la gente que no quería a Batista, se juntara con lo que empezaba ya a ser la revolución cubana con Fidel Castro. ¿Y cómo fue eso de conocerse usted con un cubano y casarse con un cubano? A ver, y yo me fui a España y en el viaje nos conocimos. Ajá. Entonces, mi esposo fue un personaje con una capacidad intelectual extraordinaria. Uh-huh. Yo hasta entonces no había conocido una persona de ese valor, Y ahí ¿no? podemos recordar su nombre, el esposo de Luis Campos Martínez. Luis Campos Martínez. Un personaje bastante controvertido. Ya. Ustedes se casan y van a vivir en La Habana. No, nos casamos, nos quedamos a vivir 2 años en España. En España, ya. Ahí nacieron mis 2 hijas gemelas, con las que estuve ayer. Ah, ya. Y luego de ahí quisimos vivir aquí, pero a él no le gustó. ¿No le gustó Quito? ¿Qué cosa? No le gustó, digamos... La carita de Dios. No, la ciudad no, aquí no le gusta Quito. Bueno, es una broma. No le gustó, a ver, él era abogado, Ya. pero no le gustaba la abogacía. A él le gustaba ser profesor. Ah, qué bien. Entonces, un profesor en esa época no Claro. era nada, ganaba muy poco, ¿no? Así es, así es. Entonces tuvimos que regresar, nos fuimos a Cuba. Y usted también fue docente, ¿no? Yo fui docente cuando ya salimos de Cuba, porque salimos absolutamente sin nada, ¿no? Perdimos todo, salimos sin un centavo. Claro que mi familia nos ayudó, pero él, claro, se dedicó, enseguida encontró trabajo en escuelas, colegios, en la Universidad Católica, etcétera. Ya. Y yo, por ayudarle, también... Se dedicó a ser profesor. Que Que no le gustaba precisamente ser profesor. ¿Y por qué no le gustaba ser profesora? Porque yo no podía acostumbrarme a los programas del ministerio. Ya. Era imposible, pero tuve que hacerlo. Claro. Claro que después me di cuenta que lo que había dentro de mí era una gran facilidad para hacer talleres literarios. Y por ahí enrumbó su vida Entonces, sin por lugar a eso, dudas. Y por eso tenemos ahora a esta gran escritora para beneplácito de la sociedad ecuatoriana. Pero usted Gracias. vivió
el proceso de la Revolución Cubana, porque Entonces estuvo yo justo en viví el año el proceso que fue 1959. realmente maravilloso, extraordinario, porque todo el mundo, absolutamente todos los cubanos estaban a favor de la revolución. Era como una esperanza, ¿no? El día que derrocaron a Batista y Batista salió, los alzados, como se decía, empezaron a entrar en las ciudades. Y eso fue en enero de 1959. 59. Que hace que la gente se arrodillaba para abrazarles y para besarles. Ahí estaba Fidel Y Castro. todos venían con la medallita de la Virgen del... Y usted les vio, de usted la también Virgen. les vio a ellos entrar. Claro, A Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos, a claro que Alberto les Che vi. Guevara. Claro Cosa, que les ¿no? vi. Debe ser un Entonces recuerdo era inmemorable. una emoción increíble, ¿no? Muchísimas mamás estábamos esperando, ya vienen, ya vienen. Y yo, por supuesto, tenía listos a mis hijos con su vestidito rojo con negro, ¿no? Ah, ya, claro. Y llegaron al lugar donde vivíamos a las 12 de la noche. Qué maravilla. Fue Bueno, extraordinario. ¿y usted tuvo la suerte de conocerlos a Che, a De Fidel en verlos. persona? Más a Fidel. A Fidel más. Es que Fidel agarraba el micrófono como el presidente de aquí y hablaba 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ah, no, para un 6 discurso horas. no había quien No, le pare a Fidel claro. Castro, claro que sí. Y además tenía un carisma, tenía una... Y una era presencia, amado, ¿no? era Hasta amado ahora, completamente hasta ahora, del pueblo. desde luego. Sí. Y usted me contaba una anécdota de esto del Che Guevara, cuando él fue presidente del Banco Central de Cuba. Eso Hizo fue los muy billetes, lindo. ¿no? Eso fue la primera manifestación, para mí, ¿no? Bueno, y la entrevista continúa, la pueden ustedes seguir escuchando en el grupo de WhatsApp, yo les había enviado completa. Bueno, como ven ustedes, Alicia queda un poco sorprendida, bastante impactada por todo lo que la revolución produce, ¿no? Ahí están algunas palabras que ella va manifestando sobre este aspecto. Esta entrevista se hace el 24 de mayo de 2013 y como ustedes ven, Alicia también está el momento que vive, que va a comenzar a escribir algunas obras alrededor de esto que ella va viviendo. Entonces, de esta estadía que ella mantiene acá en Cuba, publica en 1964 un poemario que se llama De la sangre y el tiempo. Y les leo un poco sobre qué dice Miriam Merchán a partir de este poemario, qué comentario puede dar sobre lo que contiene este poemario de Alicia. Dice Miriam Merchán, este poemario recoge las experiencias de un yo poético que cuestiona su fragilidad, su esencia efímera, pero también reivindica la experiencia de la maternidad, la alegría de compartir, la necesidad de denunciar las injusticias, su capacidad de solidarizarse con los explotados, el desconcierto al preguntarse dónde están los niños que nunca nacieron. Todo esto desde el punto de vista de una mujer que asume la vida y las experiencias que ésta le brinda y que lo testimonia desde su condición femenina. Como ven, entonces, siempre los claros oscuros van a estar presentes también en la obra de Alicia. Después vamos a ver por qué pasa de la poesía a la novela. También, justamente estas experiencias le hacen publicar en 1998 18 cuentos que los titula bajo el nombre de Retratos Cubanos. En una entrevista que le hacen a Alicia le preguntan, ¿qué importancia tuvo tu estadía en España y en Cuba respecto a la escritura? Y Alicia responde, mucha. No los he revisado todavía, pero tengo un borrador de los cuentos cubanos. Todo lo que escribí en Cuba se quedó allá y creo que se perdió. Los cuentitos los tengo porque los escribí en una libreta muy pequeñita y pude sacarlos. Estos cuentos están vistos desde un punto en que se da lo que fue la revolución al comienzo. Por eso se da esa efervescencia de un pueblo completamente unido en busca de la libertad y en contra de la tiranía de Batista. Todavía no los he trabajado ni pasado en limpio. Mi estadía en España fue muy valiosa para mí. Tú vas de Europa y allí adquieres cultura por ósmosis. Además, mi estadía en España estuvo ligada a algo muy íntimo, muy personal. Ahí me casé, ahí nacieron mis hijas y sus otras hijas nacerán en Cuba. Bien, como ven entonces un tiempo muy rico para Alicia. Sin embargo, después de 1961, cuando ella tiene 33 años, regresan a Ecuador. Va a ser un regreso bastante marcado por el inicio desde cero. Como ya escucharon en la entrevista que la hacen, ellos regresan sin nada, su esposo tiene que buscar trabajo, lo alcanza, y Alicia en un primer momento para ayudarle a su esposo comienza a vender libros.
Sin embargo, relata en otras entrevistas que tiene que no logra vender ninguno, es muy mala para las ventas y, sin embargo, todo lo que ella vive le sirve como material para su escritura. Gracias a esta experiencia que tiene, escribe la novela Yo vendo unos ojos negros de 1939, que es justamente la historia de unas mujeres que se dedican a vender cosméticos. Muy interesante, por cierto. En 1969 trabaja un año en el Colegio La Providencia de Quito y luego de ese año, después de que renuncia, se va al Colegio Santo Domingo de Guzmán, donde también terminará renunciando por los motivos que ustedes ya la escucharon. No era para ella la parte docente, ella estaba dedicada completamente a la escritura. Bien, y en este tiempo, y con esto vamos a terminar por hoy para avanzar, es que comienza ya la escritura y la posterior, en años muy adelantados, la publicación del libro que estamos leyendo, su primer libro serio en el sentido estricto de la palabra, su primera novela, Bruna Soroche y los tíos. Pero este es el contexto en donde se comienza ya a gestar la novela. Vamos entonces a entrar ya a profundidad a ver esta publicación de Bruna, cómo fue el proceso, por qué tuvo que cambiarse de nombre, pero lo vamos a dejar para el martes, ya que el tiempo no nos da ahorita. Sin embargo, quiero que podamos ver un video donde ya Alicia nos va introduciendo qué significó para ella la escritura de este libro y qué es para ella en realidad la escritura. Así que les invito a que lo puedan escuchar. Como ven, hoy día ha sido una sesión bastante dinámica en cuanto a videos, pero creo que es muy rico porque nos acercamos de una u otra manera a la escritora de manera mucho más cercana. Así que bueno, les dejo con Alicia y para el martes avanzaremos sobre todo con Bruna y cómo fue ese momento de escritura. Así que bien, escuchémoslo un ratito, Alicia. La lucha te da fuerza y coraje para escribir. Escribir es una necesidad. Pues lucha por esa necesidad que tienes. Estás luchando por ti mismo y estás luchando por un mundo que todavía no lo conoces. Tenía yo un cuarto en la parte de arriba, en la Sodiro, que tenía una... Yo todavía, cuando empecé a escribir, todavía no mostraba lo que yo escribía. Bueno, no tuve yo contacto con masculinos, ¿no? En parte creo que no me aceptaban, hasta que gané un premio que tuvo bastante resonancia. Y para escribir ese cuento mismo, era, organizaba algún centro de Guayaquil, pero para escribir ese cuento que ya estaba hecho, yo no iba a poner mi nombre. Entonces yo me puse un seudónimo masculino. No me atreví, yo dije, si pongo un nombre femenino, pongo mi nombre, ¿quién diablos le conoce a esta Alicia Yanes? Pero si pongo un nombre de un masculino, hay más posibilidad. Entonces me firmé como Jersey Kosinski. Entonces tenía un cuarto que tenía un closet un poquito grande. Ese closet yo lo mandé a forrar con planchas de corcho y escribía ahí dentro. Maravilloso para escribir, porque estás peleando y te estás formando a ti misma y la suerte, y no te ves nada más. Bien, y es interesante el proceso de escritura, la lucha, la escritura y la literatura como una forma de resistir, de luchar, ¿no? Ahora, hoy en día a mí me llama mucho la atención cómo a veces se toma las letras o los libros como una dosis o como una medicina, no sé, de bienestar nada más. Yo creo que la lectura tiene otro componente de mayor goce, que es saber que la lectura también tiene un sentido de lucha, de prohibición, de que algo dice. No solo es decorativa, no solo sirve como para salir con un librito en la mano para mostrar que uno lee, ¿no? Hay algo más ahí. La lectura produce este sentido de resistir a algo, ¿no? Lo iremos ahondando según lo que Alicia nos va también comentando. Bien, vamos ahora a iniciar ya con la lectura de los capítulos. Voy a pasarles el resumen nada más, ¿verdad?
Y ahí sí ya arrancamos. Bueno, hemos leído el capítulo 13 y el capítulo 14, así que vamos ahí. Brevemente, un resumen muy cortito, tenemos muy fresca la memoria con respecto a lo que pasó en estos dos capítulos, así que bien. Capítulo 13 lo he titulado en este ejercicio que es interesante cuando no hay títulos en las obras, Jerónimo, el de las ranas, ¿no? El hermano menor de Alvarito fue Jerónimo. Ustedes recuerdan que yo les había compartido este árbol genealógico y habíamos visto que dentro de la parte de los hijos de María y Yacatu estaba uno de los hijos, Panchito, y este hijo da otro hijo que se llama Jerónimo, ¿no? El hermanito menor de Alvarito, justamente, Alvarito el de la alfombra, ¿no? Jerónimo se dedica a la crianza de sapos y ranas. Nos narran que era el mimado de la familia, tan mimado era que le destinaban a ocupar un lugar alto en la sociedad, a que haga algún hecho o viva de una manera tan extraordinaria que sea reconocido. Tal es así que todo lo que hacía lo iba anotando uno de los tíos en un libro de tapa verde, ¿no? Para en algún momento contar una biografía de este gran hombre que iba a convertirse. Sin embargo, pasó todo lo contrario porque tuvo una existencia completamente vulgar y lo único que hizo fue criar ranas. O sea, imagínense ustedes la inutilidad del trabajo de criar ranas. Hay algo ahí que vincula también el hecho de cómo funciona esta familia, que es interesante. Son personajes un poco estrafalarios. Como ven, entonces quisieron que sea pintor, después santo, después un Napoleón, un literato y finalmente un músico. Sin embargo, todo fracasaba. Ninguna de estas opciones era preferente para él. Y en este último momento, cuando le proponen o cuando quieren que sea músico, él mismo, Jerónimo, se da cuenta que en realidad lo que le gustaba a él no era la música, por ejemplo, de Beethoven, que lo citan ahí, sino que era el croar de las ranas, lo que le producía cierto placer, cierto deleite. Y disfrutaba de ese ruido, como yo les contaba la otra vez, un poco tosco, eh, rozando con lo gutural, que no produce una melodía, una armonía, un ritmo. Es como una degeneración, como la antítesis de lo que podríamos nosotros considerar como una música más elaborada, ¿no? Es una música muy natural, muy rústica. Bien, así que bueno, como esto le encantaba, su trabajo, todo el día, lo que él hacía se organizó en este propósito, en no solamente en criar ranas, sino en hacerles cantar, en hacerles croar, ¿no? Y disfrutaba de ese ruido. Organiza así un gran vivero dividido por notas musicales. Esto también es muy interesante. Les voy a leer cómo nos describía, porque el músico terminó organizando a las ranas como tiempos musicales, que eso también creo que es interesante en la narrativa de Alicia. Deme un momentito. Bien. Los viveros de ranas, dice, eran tres grandes estanques. En el primero, llamado Prima Pianissimo, estaban las ranas que gestaban su prole, alimentadas diariamente con los mejores insectos que se podían encontrar. En el otro, llamado Secondo Vivato, estaban los renacuajos, a los cuales se les cogía en el momento mismo en que se les caía la cola, para transportarlas con las debidas consideraciones al llamado Tertio Combrío, donde cumplían sus funciones de aparejamiento. Como ven, toda una distorsión, ¿no? Tiene muchos trabajadores indios que le ayudan en estas tareas y al final de todo esto, un trabajo inútil porque ni siquiera se llegó a dar cuenta que las ancas de rana se consumían, muere por tuberculosis y Bruna lo describe como un degenerado, es decir, un bueno para nada, ¿no? Al final, cuando ya muere, se olvidan que dejó ese estanque de criadero, la ciudad se termina infestando de ranas y tienen por un buen tiempo ranas en todo lado. Bueno, eso lo leíamos en el 13. En el 14, que es otro de los grandes capítulos, yo creo que uno de los más divertidos de la historia, es justamente la historia de Salomón de Villacató, este obispo del cual nosotros en el proemio de la obra o en el prólogo habíamos leído que tiene una estatua enorme por haber tenido 245 hijos, ¿no? Y ahora vemos que era una historia real. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de que este obispo que había sido enviado de niño a estudiar a grandes centros teológicos, sobre todo en Francia, en Europa, viene ya convertido en obispo, se encarna en una lucha terrible contra la masonería, contra los masones, ¿no? Esta especie de logia que son los masones, que a los cuales se les atribuía todos los males que pasaban en la ciudad dormida.
Un día, y esto es lo que desata un poco la proliferación masiva de hijos, es que el sacristán casi le envenena, aparentemente por orden de los masones, y él, demasiado preocupado, con un odio extremadamente fuerte, decide construir una casa cuna al lado del obispado y convertir esa casa cuna en un cuartel. La cuestión es que termina embarazando a un montón de mujeres del sector y procrea 245 hermanos, todos muy obedientes al padre, que también a su vez era jefe, y que los termine educando con toda su sabiduría, con toda la disciplina y con todo el rigor para combatir a estos masones. Los termina llamando el Batallón de la Fe, que era una especie de cruzados. Las madres, orgullosas, dice la narración, porque habían contribuido a la formación de una raza de héroes y de santos. Los padres, bueno, al principio un poco reticentes por cornudos, pero después como que dan una cuestión de, bueno, el obispo está con fines buenos, lo permitimos. Además, el obispo aseguraba que así estén con él las mujeres, ellas eran santas. No nos olvidemos que todo esto encierra una crítica también, un modo de entender la religión como institución de poder, ¿no? Eso está de fondo. Tal era la procreación, también procreaba mujeres, que se empieza a poner nombres con números, ¿no? María 17, María 14. Esto es importante porque había habido un personaje con esta numeración. En un momento determinado logran matar al líder masón Manuel Benavides y este le confiesa un secreto a un cura que estaba justo pasando por el lugar, el cual el cura mete este secreto que le confesó en un paquete y bota ese paquete al volcán. El obispo, claro, estaba obsesionado por querer saber cuál era el secreto de este líder masón. No lo logra saber nunca. Una vez que botan el paquete, el volcán, sulfurado por este mismo hecho, comienza durante 40 noches a tener una lluvia de cenizas constantes y bueno, como era costumbre, culpan a los masones de esa desgracia. Los masones, cansados, agotados de que todos les echen la culpa, idean un plan, se infiltran un día a la cocina donde estaba el batallón de la fe y pactan para ponerles veneno a todos estos soldados y que mueran. Pasa tal cual, luego de un largo ayuno que venían llevando estos grandes héroes de la ciudad, les dejan tomar chocolate y en eso estaba infestado de veneno y los 245 terminan muriendo. La cosa es que la ciudad entra en 8 días de luto, las madres enlutaron 2 años seguidos por sus hijos y la ciudad se volvió un ambiente de pesadumbre y de tristeza. Esto hace que Salomón Villacato, el obispo, renuncie a su investidura episcopal y comience a peregrinar a el lugar de nacimiento de María Yacato como una especie de asceta, ¿no? Es una señal ciertamente de arrepentimiento, de encuentro, en fin. Un lugar que, por cierto, narra el libro con una soledad muy conocida ya, probablemente por la soledad donde también pasó María Yacato. Bruna encuentra en esto las 245 espadas del Bastión de la Fe en la casa, ya pensaba que era una leyenda, se da cuenta que era verdad, y le pide a Mamá Chana que le siga contando la historia. Bien, eso es lo que habíamos leído. Vamos a comenzar con la lectura de hoy. No sé quién se apunta para leer hoy día. Gracias, Irma. No sé quién más. Daniel, gracias, Andrea. Muy bien. Estamos entonces. Bien, comenzamos. Voy a ponerles el capítulo 15. Deme un ratito nada más. Tengo aquí un montón de textos. Ya, a ver. Ahí estamos. Les voy a proyectar la pantalla. Bien. Arrancamos entonces con el capítulo 15. Un ratito. Bien. Adelante, Irma, te escuchamos entonces. Capítulo 15. Liz. Las pocas hijas de Salomón de Villacató se perdieron en el anonimato. Una de ellas era conocida por todos los Villacató con el nombre de María 23. Nació de una matrona muy emperifollada y ya bastante entrada en años que no supo qué hacer con ella. Y como el tener una hija no estaba dentro de sus planes y no era hija del matrimonio, fue llevada al campo donde se crió con la sencillez de las cebollas y la ingenuidad de los nabos. Se casó con un joven que también era el nieto clandestino de una de las tías solteras de Camelia Llorosa. Los dos jóvenes venían del mismo tronco, aunque de diferentes ramas. Y a pesar de que sus padres no les quisieron mantener a su lado cuando estaban vivos, se acordaron de ellos en sus testamentos y fue así como se vieron dueños de muchas propiedades con las cuales no sabían qué hacer, ni cómo administrarlas.
Los dos vivieron juntos desde niños y crecieron sin saber leer ni escribir. Y cuando alguien les dijo que tenían edad para casarse, como no conocían otros candidatos ni candidatas, resolvieron casarse entre ellos. Y una vez casados, hicieron los preparativos para ir por primera vez a la ciudad. Cuando nos casemos, iremos a ver la ciudad. Veremos cómo hay casas, una encima de otras, y están puestas en filas. Veremos unas iglesias altísimas de oro puro. Conoceremos a los parientes que tenemos. Cuando fueron a la ciudad, llegaron a la casona de los tíos y pasaron de sorpresa en sorpresa. Se abismaron de que el agua pudiera adelgazarse tanto como para pasar por la estrecha cintura de la sirenita que estaba en la pila del patio. Vieron cómo las casas tenían un piso encima de otro y creyeron que para construir unas iglesias tan altas habían tenido que acercar las montañas y una vez construidas, volverlas a su sitio. Se asombraron de que fuera posible encerrar un rayo de sol en un frasco de cristal y colocarlo suspendido de un cordón para que alumbrara de noche. Quedaron mudos ante las máquinas para medir el tiempo y se pasmaron frente a la puerta del cuarto de baño. Lo que más le llamó la atención fue una taza blanca de grandes proporciones que les explicaron servía para hacer las necesidades corporales. Los habitantes de la ciudad no hacían sus necesidades en la tierra, como lo hacían desde tiempos inmemorables en el campo, sino en ese aparato de forma tan definida y que, por añadidura, era de porcelana. Tanto les gustó el invento que se pasaron los 15 días de la luna de miel sentados por turno en el aparato, y luego acarreando agua para ver y oír cómo en el fondo de la taza sonaba tro-lop, y cómo, por encanto, desaparecía todo vestigio de grosería y de malos olores. Mira, mira cómo se va. ¿A dónde se irá? Dicen que al mar. El mar debe estar lleno de porquerías. A su regreso al campo, se llevaron todo un almacén de aquellos fabulosos aparatos. También llevaron un técnico para que los instalara en la casa de la hacienda y otros tantos en las viviendas de los indios. Cuando el técnico regresó a la ciudad, cansado de instalar tantos aparatos, vino diciendo que, con el tiempo, hasta los animales de la hacienda harían uso de ellos. A pesar de ser analfabetos, María 23 y su esposo tenían una remota idea de cómo emplear el dinero. Les pareció injusto que solo ellos, por ser blancos, pudieran participar de los adelantos de la ciudad, y no los indios, que trabajaban de sol a sol para acrecentar sus riquezas. Odiaban las moscas, no por principios higiénicos que nadie les había hablado de ello, sino por su aspecto y zumbido. Luego se ponían muy incómodos cuando, cogidos de la mano, paseaban por las extensas propiedades, mirando cómo se levantaba el trigo, cómo se desfloraba el maíz y cómo se reproducían las vacas. Y al regreso de ver tanta maravilla, volvían a casa con los zapatos tan sucios y con tales olores que debían tirarlos a la basura. Los basureros estaban llenos de zapatos impares y a veces se veían en la necesidad de calzar zapatos de diferentes colores, edades y calidades, hasta que llegaban los mercachifles con cargamentos de azúcar, jabón, telas y zapatos. Estoy harta de pisar tanta mierda. Yo también. No hay zapatos que duren, ni suelas que lo resistan. Los trabajos en la hacienda marchaban viento en popa, llenando los trojes de cereales y las arcas de dinero. Pero, a partir de las medidas higiénicas, comenzó la ruina. La población indígena se fue diezmando. Los patrones habían prohibido a los 1000 indios que vivían en la hacienda que ellos, sus mujeres y sus hijos hicieran sus necesidades corporales en la faz de la tierra. La contravención al mandato sería penada con azotes. El mayordomo de la hacienda se pasó pregonando durante una semana:
50 azotes en las posaderas de las runas grandes y 25 azotes en las posaderas de las runas chicos, por hacer sus necesidades en campo raso, en los sembrados, en las cunetas o en los pastizales, y no en las tazas regaladas por los patronos. Al principio fue necesario azotar a uno que otro, por escarmiento, pero luego se pudo caminar tranquilamente por el campo. Ahora sí, da gusto salir de paseo. La tierra huele a tierra y las flores a flores. Sin embargo, la procesión iba por dentro. El aire del campo se iba llenando de vapores parecidos a los que en la ciudad producía el soroche. No era un aire puro como el de antes, porque había toda una secuela de deseos inhibidos, de temores y de frustraciones. Los indios, de por sí dóciles y sumisos, quisieron complacer a los patrones, pero no pudieron, y esta inutilidad les costó la vida. Al cabo de algún tiempo todos habían muerto de cólico miserere. Sus organismos, habituados a una determinada posición para un determinado acto, se resistieron al cambio. Sentarse sobre las tazas era como sentarse en las nubes. El contacto frío de la losa y la oscuridad del fondo les producía la sensación de que por debajo les estaba espiando el ojo del patrón. Y así no se podía. Aunque la voluntad y el deseo de obediencia eran fuertes, la convicción era débil. Quisieron, pero no pudieron. No podemos, patroncito, no podemos. Ni pujando todo el día, no podemos. Uno tras otro fueron muriendo todos los indios de la hacienda. Triste y dolorosamente se fueron acabando en la misma forma, aunque no, como dicen, con las mismas ideas que murió Voltaire. Los curanderos y brujos echaron toda clase de conjuros sobre el extraño aparato que los patrones mandaron usar, pero nada de resultado. Murieron presas de violentas convulsiones, con el pánico cuajado en las pupilas porque habían desobedecido, con el orificio de salida completamente invertido, con dolencias tan extrañas que nadie había padecido por esos contornos, y con la idea de que así había de ser y no de otra forma. Cuando fue enterrado el último indio, María 23 y su esposo comprendieron que habían ido muy lejos. Sacaron el dinero de las arcas, cargaron varias mulas con sus efectos personales y se pusieron a caminar rumbo a la ciudad. Iban sin decir palabra, sumidos en sus pensamientos, pensando que lo hecho había sido lo mismo que si alguien les hubiera puesto a ellos, a partir de una determinada fecha, a dormir parados, con los brazos levantados hacia arriba, tratando de alcanzar las estrellas y de coger la luna para usarla como almohada. Una vez en la ciudad, compraron la casa vecina a la de sus parientes y se dedicaron a vivir como vivían las gentes de allí. Buscaron un maestro que les enseñara a leer y a escribir. Era conmovedor verlos extender la diestra para recibir el barazo del maestro cuando la tarea no estaba bien hecha. Hicieron miles de planas de caligrafía y aprendieron las 4 operaciones, un poco de historia sagrada y de geografía. Se aprendieron de memoria el libro de Carreño y, al cabo de un tiempo relativamente corto, se dieron cuenta de que el maestro ya no tenía nada que enseñarles y le despidieron. Entonces, a los 10 años de casado, empezaron a tener sus hijos, porque a pesar de vivir en el campo y ver a diario el ayuntamiento de los animales, eran tan inocentes que no sabían la forma en que los humanos se arreglaban para tener sus hijos. De esta pareja extraordinaria nació Bruna. Gracias, Irma. Adelante, Daniel, capítulo 16. Camelia Llorosa había muerto a los 6 años de salida del convento y de su fracasado papel de madre. Cuando la nueva remesa de sobrinos volvieron a quedarse solos, estos empezaron a bastarse a sí mismos, capitaneados por la mayor, Catalina.
Los tres sobrinos fueron lo más negativo que tuvo Camelia Llorosa por todo lo que le transmitió de su peor época, pero estos llegaron a sobrepasarle en manías y complejos. Francisco José, que era el segundo sobrino, al hacerse hombre, resultó un tipo alto, apuesto, elegante. Durante los 9 meses que duró su hechura, su madre no hizo otra cosa que mirar largas horas un álbum de recortes con los retratos de príncipes y princesas que salían del árbol genealógico de Carlomagno. Qué guapo es nuestro hermano Francisco. Tiene aires de conde o de duque. No en vano nuestra madre se pasó con él álbum sobre las rodillas. Las hermanas discutían de geranios, gatos, bordados, vida de santo, cosas de los habitantes de la ciudad y de los ojos del hermano. Decían que eran verdes o azules, cuando en realidad eran amarillos como la piel de un leopardo. Las cejas espesas y casi unidas sobre la frente le daban un aspecto feroz. De las mismas le sobresalían unos pelos más largos y vitales que los otros. No parecían de su propiedad, sino de algún gigante, por cual los ojos eran el centro de atracción de su cara. Los ojos de Francisco son verdes, verdes, pero Catalina, yo los veo azules, pero lo ves mal. Para ella y los otros familiares, el tío era el hombre más importante de la ciudad. Su importancia emanaba, en parte, de su gran biblioteca donde permanecían horas enteras encerrado, anteponiendo entre él y sus semejantes la barrera infranqueable de su cultura, que consistía, en el mejor de los casos, en aparecer genial en sus escritos, gracias a una epilepsia general de palabras que fluían torrentosas y alambicadas, egregias y retorcidas como un nido de lombrices en el que se enredaban unas pocas ideas sueltas. Hablaba muy poco y solo con determinadas personas, subrayando con el movimiento de las cejas las pocas palabras que se dignaba pronunciar de cuando en cuando. Entonces los pelos se movían de arriba hacia abajo como las pinzas de un cangrejo, siguiendo el ritmo de un dedo acusador. Parecían los bigotes de Dalí. Las tías suponían que le entraba la inspiración por las cejas cuando se dedicaba a componer versos, pero, en aras a la verdad, era por allí por donde le salía la tontería cuando se ocupaba en su pasatiempo favorito, que era el de coleccionar cajitas vacías de fósforos, manía a la que se dedicó toda su existencia. Con el paso de los años, el tan variante equilibrio de su mente perdió todo control. De vez en cuando se ponía a hacer versos tratando de continuar la tradición del brillante mundo en que se desenvolvió Camelia Rosa, y antes de equivocar su destino, entregándose a un amor absurdo. Cuando joven se enamoró de la hija del fabricante de fósforo de la ciudad, que era un inmigrante europeo, fue entonces la época en que se dedicó a la poesía con verdadero frenesí, que pareció suplantar por un tiempo a la manía de coleccionar cajitas de fósforos. ¿Qué? ¿Nuestro hermano anda con fósforos? No, no, es una vil calumnia. Él es un poeta de alta, altísima esfera. En su estrecho círculo de amistades, pasaba al comienzo por ser un hombre de letras, porque las hermanas trataron mientras les fue posible que su manía no trascendiera las puertas de robles de la casa, y se encargaron de propagar a los cuatro vientos lo de su talento literario. Su nombre llegó a figurar en una que otra antología de su tiempo, pero al mismo tiempo fue el encargado de hacer limpieza porque el resultado fue este. Pensil florido, Rosicler plúmbeo, cual idólatro, aura doncella, todo el que otea
Fenicia al verla, su cabellera argentadora, siendo lucero bajo las cejas, Filis querube, no era Satán. Bruna se desesperaba ante los versos de su tío abuelo, que debía leer de tarde en tarde ante las insinuaciones de las tías. No entiendo nada, nada. Es que tiene la cabeza llena de azarrí. Pero las hermanas seguían ponderando sus escritos que tampoco nunca entendieron, porque al entenderlos ya no era asunto de mujeres, pero así trataban de guiar desesperadamente la atención de los habitantes de la ciudad hacia las letras para ocultar lo de las cajitas. Nunca admitieron que su hermano Francisco no era otra cosa que un maniático recolector de basura. Los versos de Francisco han sido elogiados en el extranjero. Han cruzado los mares. Los entendidos dicen que él es el poeta más importante de la ciudad. Y lo dicen no de palabras, sino por escrito. Gracias, Daniel. Capítulo 17. Adelante, Andrés, te escuchamos. ¿Sigo yo? Listo. Andrea, no sé si está por ahí. Gracias, Sí, Daniel. sí, sí, aquí estoy. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho muy bien. Ok. Nominalmente la casa estaba dividida a razón de un piso por cada tío. Por efecto de los desniveles del suelo, el tercer piso era que más habitaciones tenía, y en él habitaba tío Francisco con sus cajitas. El piso tenía 16 habitaciones grandes con idénticas puertas e idénticas ventanas. Los cuartos eran amplios. Estaban en la misma proporción que las cejas del tío. Los techos altísimos se perdían en una nube de telarañas y de conjeturas. Decían que, como el aire viciado es más denso que el aire puro, los techos debían ser tan altos para que el carbónico estuviera más lejos de los pulmones de las gentes. Pero lo de carbónico fue muchos años después, porque antes se decía que eran los humores de las malas intenciones. Y para que los sobrinos vieran que era verdad lo que decían los tíos, uno de ellos tomaba una vela encendida y se subía encima de una silla y colocaba la vela encima de un armario. Y al punto la vela se apagaba, con lo cual quedaba demostrado hasta la saciedad que lo que decían los tíos era verdad. Las paredes eran anchas, de 1 metro de espesor, porque debían resistir la brutal embestida de los continuos temblores que mantenían mareados a los habitantes de la pacífica ciudad. Sobre el barro de las paredes se había pegado hermosas piezas de papel tapiz de los motivos más variados y caprichosos que hacían las delicias de las noches de duermevela y de los momentos en que las reuniones de las visitas se prolongaban y los temas de conversación se agotaban produciéndose aquellos silencios interminables de los cuales cada uno se sentía culpable. Nadie dice nada. ¿Qué digo yo? Trágame tierra. ¡Qué silencio tan terrible! Dios mío, que alguien diga algo. A ver quién habla primero. El papel tapiz de la biblioteca del tío representaba un paisaje acuático donde se solazaban y asoleaban de trecho en trecho enormes garzas azuladas que se besaban ora por el pico, ora por la cola y sostenidas por una sola pata, como es costumbre inverterada de las garzas. Sus plumas se reflejaban en el agua del estanque cuajado de llores de loto. Pero el espejo del agua, al devolver la imagen de las garzas invertidas, se olvidaba de la pata escondida y mostraba garzas con 2 patas para arriba y ninguna en reserva, lo que sumía a los espectadores y entre ellos a Bruna, en hondas cavilaciones acerca de la realidad de las cosas que se ven y que no son. Y realidad que se complicó más todavía cuando Bruna se puso el delantal blanco para ir al colegio, el cual estaba marcado con su nombre con letras rojas muy claras. Y cuando se vio en el espejo, no pudo leer su nombre porque estaba al revés. ¿Qué ven las gentes? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la realidad?
¿La verdad está en nuestros ojos o los de las gentes, en el reflejo del espejo? Y también se decía, ¿será que el agua, por ser agua, puede reflejar las cosas escondidas y ocultas, como en el pozo del ojo del diablo? La biblioteca con las garzas y el dormitorio del tío tapizado de un color azul pastel, lleno de celecitas que en un tiempo fueron doradas y en las que viajaban hermosas damas a ninguna parte, fueron las dos únicas habitaciones que conoció Bruna en el tercer piso. Las demás permanecieron siempre cerradas de puertas y ventanas, guardando la desorbitada colección de, de cajitas de fósforos. La afición del tío Francisco por las cajitas se remontaba a la época en que fue niño y aprendió a gatear por el suelo, que estaba cubierto de bayeta verde para resguardar el frío de los pisos enladrillados. Francisco quería algo y nadie sabía qué. Entonces tuvo un berrinche que enloqueció a tía Camelia Llorosa, recién salida del convento. La tía abrió un armario para meter en él a Francisco con sus gritos, y el armario se desbordó para afuera. Francisco cayó como por encanto ante la sorpresa de lo que veía por el suelo. Frascos vacíos de perfume, cucharitas de plata, retazos de cintas de colores, ovillos de lana y un sinnúmero de cajitas vacías de fósforos, de las que se apoderó enseguida, encauzado desde ese mismo momento su destino. Cogió las cajitas como un tesoro, dormía y jugaba todo el día con ellas y las tenía embarradas con la papilla con lo que le alimentaban las criadas. Los familiares le fueron regalando más y más cajitas, sorprendidos de ver cómo el chico las recibía alborozado. Se domesticaba y las iba guardando. Pronto necesitó un armario entero para esconderlas del celo de las escobas. La tía se lo concedió temerosa de otro berrinche. Fue dejando paulatinamente de lado los trompos de corozo, las pelotas y las muñecas de trapo de sus hermanas con las que hasta entonces había jugado, y siguió almacenando cajitas y más cajitas hasta que se hizo joven. En plena juventud, trató de sublimizar la manía coleccionando cajitas de fósforos de los diversos países del mundo, pero le dio pena tirar las cajitas regaladas por la tía ex monja porque habían sido la compañía que no tuvo en la infancia, o porque tenían colores más vivos, a pesar de la capa de suciedad que las cubría, y se dio a coleccionar sin ton ni son. Era un sentimental y empedernido. Pasaron los años y nadie pudo ya trasponer los dominios del tío. Había decretado que la casa terminara en el segundo piso. Como las decisiones venían de un hombre letrado, todos se acostumbraron a recibir sus descabelladas opiniones como si se tratara de leyes absolutas e irrebatibles. Se acostumbraron a vivir en una casa de 2 pisos y a considerar que el tío vivía en las nubes del cielo. En las gradas que llevaban al tercer piso había un letrero de cartulina blanca y tinta china que decía: prohibido terminantemente a todos los habitantes de esta casa y a los ocasionales su traslado momentáneo o circunstancial a mis habitaciones particulares constituidas y citas de este lugar hacia arriba. Un indio viejo, sordo y encorvado que llevaba a cuestas la tristeza del pasado, no en los ojos como llevaban otros indios, sino sobre las espaldas, podía llegar al tercer piso caminando sobre la orden del tío y sobre la epidermis de sus propios pies, que era más gruesa que las suelas de los zapatos de los habitantes de la casa. Solo él, con su escoba y sus trapos, hacía la limpieza de vez en cuando para evitar la voracidad de las ratas que habían en grandes cantidades, pese a los 6 gatos angoras de la tía Clarita. Las primeras habitaciones conservaban algún orden aparente. Las cajitas estaban alineadas contra las paredes hasta llegar al techo y hacia adelante, hasta el lugar exacto donde las puertas podían cerrarse. Más tarde ni siquiera se tomó ese cuidado.
Almacenaba las cajitas que se perdían en lo alto y cuando las puertas no tenían libertad para accionar, introducía una por la abertura que dejaban las hojas para que materialmente hasta que materialmente no cabía una más. Luego cerraba las habitaciones con la intención de no volverlas a abrir nunca más. Era imposible volver a penetrar en ellas sin destrozar un gran número de piezas de la valiosa colección. Si hubiera almacenado oro, habría sido el hombre más rico de la ciudad. Si hubiera coleccionado joyas, habría desvalijado a todas las mujeres del mundo de sus cachivaches. Si hubiera coleccionado hijos, habría poblado todo un continente. Una vez terminado un cuarto, se ponía a preparar el siguiente. Hacía sacar los muebles que eran depositados en los cuartos traseros de la casa sin que le importasen recuerdos, valores ni utilidades, y que al cabo de poco tiempo terminaban apolillándose y siendo comidos por las ratas. Entonces comenzaba de nuevo, con el mismo ímpetu y energía de cuando había comenzado a apoderarse de la casa que él consideraba propiedad de las cajitas. En las habitaciones traseras de la casa nadie entraba, porque tenían el olor que dejaban los duendes al hacer sus necesidades. Allí se había hecho polvo los rudos muebles que pertenecieron a María y a Cato y a sus hijos, los muebles delicados donde Camelia Llorosa congregó a la quintesencia del pensamiento y de la intelectualidad de la ciudad dormida, las 14 camitas de los niños tristes, los aperos de labranza de María 23. Los cuartos traseros de la casa eran el pudridero de los recuerdos y el lugar donde se completaban las palabras que faltaban en los archivos y la verdad acerca de la historia de la familia. La sirenita yacía olvidada, en un rincón caída de costado. Sentía las patas peludas de las arañas caminándole sobre su hermoso cuerpo desnudo. Se estremecía de asco, de vergüenza y de frío, suspirando por un poco de ropa, por el agua de la pila y por el aire del patio lejano. Gracias, André. Muy bien, terminamos con el 17. Entramos al 18, vamos a dejarlo para el martes y ya nos estamos acercando cada vez más al... Son 33 capítulos, ¿no? O sea que probablemente en 2 semanas, máximo en 3, yo creo que en 2 ya les vamos terminando el libro. Así que bueno. Se termina rápido, aparentemente. Vamos a ir un ratito a salas para conversar sobre estos capítulos que leímos, discutir un poquito sobre Alicia, modo de escritura, el modo en que entiende la escritura también. Y después nos reunimos un ratito para comentarles este acercamiento que gracias a Irma hemos podido ya tener hacia el escritor. Así que bueno, arrancamos entonces. Le voy a pedir ahí al Estado que nos ayude con una sala. Estamos 9, así que hacemos 2 salitas y con eso podemos conversar un ratito. Así que, Alex, ahí te dejo con una sala y yo me voy a la otra. Vamos entonces, nos unimos un ratito. Muy bien, bienvenidas a la sesión de día. Dime un ratito más que veo que el Alexis no logra conectarse al otro grupo. Bueno, ojalá se conecte. Bien, vamos a iniciar un poquito. ¿Qué tal les va pareciendo la lectura? ¿Cómo ven estos capítulos? ¿Qué cosa le llama la atención? ¿Qué sutilezas podemos también ir encontrando de lo que la autora propone? Porque recordemos que en el fondo también está una Alicia que algo quiere decir o transmitir a través de las imágenes, de las historias que dice o que se van gestando. Así que no sé quién quisiera comenzar, quién quisiera como arrancar el día de hoy. Abrimos los micros. Nadie se anima hoy Me día. acabo de acordar la parte del libro en que dice que alguien diga algo, ¿no? Ah, el silencio, ¿no? Sí. Sí, qué silencio. Sí. Nos Creo que Eli contagiamos quería de lectura conversar. del Yo le doy silencio. paz. Sí. Ujú. Bueno, a mí me llama la atención realmente algunas escenas, ¿no? Que hay entre esas de esta de María 23, que se casa, dice, con un joven que también era un nieto clandestino de una de las tías
de Camelia Llorosa. Entonces, y claro, ellos eran como, habitaban fuera de la ciudad, ¿no? Mm. Como en el campo. Y claro, cuando se casan deciden ir a la ciudad, a esta ciudad y me llama la atención porque yo decía, claro, ellos ven las casas, ven la ciudad, ven las iglesias, imaginan, ¿no? Cómo es que fueron hechos y todo eso. Pero me llama la atención de que se centran en el inodoro, en las tazas del baño. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decirnos la escritora, no? ¿Por qué se centra en eso? Y claro, me da también un poco de gracia, ¿no? Porque siempre utiliza todo este tema así como medio chistoso, ¿no? Que pasan, se alternan para ir al baño y pasan casi la mayor parte del tiempo ahí. Y claro, se asombran de todo cómo es y que a dónde irá toda esa porquería. O sea, comienzan a hablar de esos temas y digo, qué raro, ¿no? O sea, se centran en esto, ¿no? Y luego llevan las tazas al campo. Y ahí les quieren obligar a los indios. No sé si es una forma de decir cómo era la represión en esa época. A lo mejor es una forma, ¿no? De indicarnos así cómo querían imponerse las costumbres a lo mejor traídas del otro continente aquí, a Latinoamérica, al Ecuador, a estas tierras, y la desesperación de toda esta gente de no sentirse a gusto, y el rechazo, ¿no? Que todos murieron, dice, todos, no quedó ninguno. Me llama la atención tanto esto, ¿no? Es como que murieron sus costumbres, digo yo, a lo mejor es una forma, em, se puede decir, simbólica, ¿no? ¿A qué murieron? Murieron sus costumbres, murieron sus ideas, murieron sus creencias, tal vez. Esto es lo que nos trata de decir la autora. No sé, me cuestiona, ¿no? Todo este tema. Y claro, ahí regresa María 23 y su esposo, vuelven a la ciudad, ¿no? Pero vuelven tristes. Y es como que esa tristeza de la ciudad la llevaron al campo, donde todo era distinto, pero llevaron esa parte sombría, ¿no? Y, y esa es una de las escenas que me llama la atención. ¿Ves, Ujú. mamá? Sí, es muy interesante. Sobre todo a mí me dejaba pensando mucho el tema de la violencia, ¿no? Es decir, más allá de la costumbre que puede estar como apegada también a algo que para ellos, a partir de su experiencia en la ciudad, era higiénico. Recordemos que comienzan a ver los campos un poco más limpios, ¿no? Con otro tipo de cuestiones. Eh, si bien es una costumbre que se comienza a dar, trae muerte, ¿no? En cierto sentido, trae destrucción. Entonces hay un sentido bien violento ahí que la autora lo relata, yo creo, de manera magistral, a partir de algo sucio, como puede ser esta parte de las tazas, ¿no? Que tratan de ocultar también esa suciedad de algún modo. Eh, Así que es una escena interesante en ese sentido también, ¿no? Es decir, marca un sistema de violentación que quizá está ahí también metido, ¿no? Sí, es muy, muy interesante. De imposición. Claro, como una especie de imposición también, sí, sí, sí. Y mezclado con humor todo el tiempo, que suaviza un poco la situación. Sí, eso más. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, Sí, lo vi como, ya dale. vi como de sentido crítico también, perdón, esta parte, ¿a dónde va todo aquello? Al mar, ¿no? Siempre está ese sentido crítico de Alicia en la parte sutil, nos hace reflexionar también, ¿no? Porque de verdad que ellos se sorprenden al comienzo en la luna de miel y luego cómo van llegando con los zapatos. Esto de los zapatos también me gustó mucho, ¿no? Que eran los zapatos impares que iban dejando. Y bueno, sí, sigue en él. Es con tu micro apagado, Nere. Ahí estás. En esta misma línea que estaba conversando Eli, sí, a mí también me llamó eso la atención y no sé por qué rápidamente me conecté
cuando la cooperación internacional hace tantos proyectos de desarrollo en las comunidades que no funcionan. O sea, una taza de baño, no sé, unas cosas de agua para que la gente lave, pero luego tú vas a esos pueblos y toda esa plata está perdida porque la gente lo abandona, porque la gente, su cultura es ir al río, es ir a conversar con la vecina al río y eso ya no funciona. Y digo, no sé, o sea, quizás también por eso este tema como de aquí en la comunidad indígena, como decía Lino, como que impusieron y ellos murieron en realidad, pero murieron a todo. O sea, yo no sé esa imagen, ¿no? De estar en la taza 15 días en la luna de miel, o sea, me quedé así como eso, o sea. Qué ¿Te romántico. imaginaste con el chino, Nere? Qué mal. No, y yo digo, sí, es que de verdad, o sea, como que vino todo eso que no era de ellos, que ahora es como que está grabado en nosotros, como que hablábamos en una reunión también, ¿no? Como esto que viene de fuera es lo que vale, ¿no? Entonces ya lo que está aquí dentro ya no vale, o sea, ya lo desechamos. Y yo creo que no, pues la vida no es blanco y negro, la vida es de colores. Entonces, siento que lo que ocurrió en esa época para mí no está lejano a lo que ocurre ahora. O sea, es como que me resuena que aún vivimos también como desde esa lógica del eurocentrismo, de que nosotros como que siempre tenemos que hacer, justificar todo para poder llegar a un lugar. O sea, hasta en el ejemplo, por ejemplo, de las visas, ¿no? O sea, los ecuatorianos para ir a Europa, puta, o sea, casi te dicen no y casi tienes que pedir rogando y plata, ¿no? Pero aquí entra cualquier europeo como sea, o sea, nadie le pide nada. O sea, unas políticas tan absurdas y tan inequitativas, y a mí la verdad sí me da coraje eso. Entonces, cuando le escucho a esta autora, me remueve como todo por dentro, la verdad. Y por otro lado, también se da también el tema de la escena del tío. Yo al tío no lo había escuchado. El que pone lo de la casa y cómo es el hombre, entonces es como palabra de Dios, nadie puede decir nada. Entonces, otra vez viene este tema del masculino, ¿no? En relación a lo femenino. Entonces, eso que pasó en esa época, o sea, aún está tan marcado y tan fuerte. ¿Cómo es que no logramos cambiar ciertas cosas? Hemos dado pasos, es verdad, hemos dado pasos, pero aún siento que todavía hay esa lógica. Bueno, eso es. Gracias, Nere. No, te agradezco mucho por lo que has compartido. En realidad, hay, yo creo que lógicas coloniales aún que funcionan en la sociedad. Yo lo siento mucho con el idioma, con el lenguaje, que también es una forma, ¿no? Me pasa que todo el tiempo ahora más todavía estoy escuchando muchas palabras en inglés, por ejemplo, que tienen correlación en español. Hay palabras para nombrar ciertas cosas en español y se usa el inglés, por ejemplo, ¿no? Hay otras palabras que el inglés las tiene y que no hay forma de usarlas si no es a través del inglés, ¿no? Pero así como eso con el idioma, pasa con muchas cosas. Culturalmente también, ¿no? Nos invaden como en una sensación de invalidación quizá de alguna cierta parte, pero el diálogo siempre se mantiene y ese es el tema, ¿no? Hasta qué punto se cede, hasta qué no, hasta qué parte de la cultura también tiene que ser una identidad que se va construyendo, en fin. Creo que es interesante ese capítulo, como mencionabas, en ese lado. Y a mí lo que me llama mucho la atención de Francisco es esta persona eh, que oculta su obsesión irracional a través de una máscara intelectual que no existe, ¿no? Que no está en realidad, que es como vacía, con poemas absurdos que nadie entiende, pero que quizá en ese no entender es nada, se posiciona, ¿no? Estas cosas que a veces pasan, ¿no? Que parecería que lo que no se entiende es más complejo. Y en realidad es lo contrario, capaz y lo que más se entiende es lo más profundo, ¿no? Pero se asocia a veces con eso, ¿no? Lo inentendible o lo que está muy intrincado o el discurso muy enrollado y parecería inteligente y al final resulta que está vacío completamente, ¿no? Es interesante también ese lado porque es una forma de dominio a través del lenguaje y me parece
como copioso en Alicia también eso de ahí. Y bueno, gracias. No sé si alguien más, Mariana, creo que ibas a contar algo, o Andrea, no sé, como, Yo. sí, sí, adelante. Yo. Ahí voy a tratar de no explayarme mucho porque me emociona un poco. Bueno, es decir, yo creo que el capítulo y la historia más fuerte fue el tema de los baños. Creo que detrás de eso quizá también sobre el agua, ¿no? Que menciona quizá el agua permita ver la realidad. Entonces, quizá detrás de todo eso yo lo entiendo más como un rito de purificación, quizá una transición de que no solo son los baños físicos como tal, sino usado como una metáfora de limpieza espiritual, quizá una liberación de esas cargas familiares que tienen, ¿no? Una búsqueda de una identidad propia y de ahí nace el prohibir, ¿no? A los indígenas de usar las tierras para poder hacer sus necesidades, sino utilizar un baño para construir una nueva identidad, creería yo, quizá por presión social y nuevamente aparece eso del soroche, eh, que a pesar de que ya no están en la ciudad dormida, se logra sentir nuevamente en ese lugar. Cuando ya se olía la naturaleza y la tierra y las flores, se logra sentir nuevamente ese soroche. Entonces, quizá los baños puedan representar ese intento de lavar las ataduras heredadas de las tensiones familiares y las culpas transmitidas por esos tíos que comienzan a formar como un puente entre la tradición y la modernidad. Y también me llamó mucho la atención porque, bueno, yo vivo en el campo, ¿no? Y yo trabajo mucho con gente indígena de las comunidades. Y nosotros les construimos un baño y, y hacen sus necesidades al lado del baño y no usan el baño. Entonces es como que también me pone a pensar, ¿no? De que les pedimos que usen el baño, pero para ellos es algo como no, o sea, estoy aquí en el campo y entonces uso el campo y ha sido algo súper complicado. Entonces, leer esto sí me ha dejado como pensando, ¿no? O sea, hasta qué punto alguien que viene de la ciudad, como nosotros, como mi familia, como yo, viene y les dice, utilicen un baño, ¿no? Em, También me llamó mucho la atención el tema de lo de las cajitas y creo que también tiene mucho que ver, porque también habla de botar esos recuerdos hacia los cuartos traseros y también me llama la atención como un simbolismo, ¿no? De ver cómo cada cajita representa un fragmento del pasado, de recuerdos familiares o sociales que conservan como tesoros, pero también como cargas. Y al coleccionar y guardar estas cajitas, los tíos como que intentan poner un orden rígido sobre la vida, mostrando la obsesión por preservar algo heredado, pero a la vez ocultarlo. Entonces es como que guardar las cajitas no siempre es algo valioso, pero también son símbolos de cómo la tradición puede aprisionar la libertad de Bruna y por eso ella rechaza por completo todo esto, ¿no? Entonces, quizá ella observa esto de las cajitas como con distancia crítica y entiende que coleccionar esos recuerdos puede ser una forma de perpetuar esa opresión y quizá por eso menciona de que como es hombre y él tenía que decirlo de esa manera, entonces ella se comienza a cuestionar de que realmente merece o no ser guardado, ay, Nietzsche, y debe dejarse atrás, ¿no? Quizá las cajitas podrían ser una metáfora de memoria selectiva, lo que se guarda y lo que se oculta, y en ellas pues se condensa esa tensión entre la tradición y la modernidad nuevamente, mostrando cómo la familia intenta mantener intacto ese pasado que Bruna no quiere cargar. Me parece, ay, perdón. Mm, No es Y idea. mi gato está muy agresivo porque le traje unos premios y ya no le voy a dar más, entonces me está aruñando para que le dé más. Entonces sí, me llama mucho la atención y me ha puesto a pensar, como te digo, en nosotros también, porque es algo que nos pasa, o sea, a mí me pasa y digo, ay, y yo les he encontrado, es como que voy a ver cómo van, o sea, va a conversar del trabajo y les veo haciendo pipí al lado del baño, cuando está ahí el baño al lado. Entonces digo, ¿por qué no? No entiendo.
Entonces les digo, no, oiga, pero si el baño está ahí al lado y está limpio y tienen jabón y tienen todo, ¿y por qué no usan el baño? Pero no, es súper complicado. Entonces sí, es como entender un poco más allá, ¿no? Que uno a veces como que se queda sobre lo que uno cree y no entiende desde el contexto de la otra persona. Entonces sí, me parece súper chévere, a mí me encanta cómo escribe Alicia. Gracias, André. Y ya no digo más porque si no me emociono. No, gracias, muy valioso lo que has mencionado. La verdad es que hay muchos simbolismos. El mismo hecho de que Bruna nace en ese contexto, ¿no? De esta familia que lleva el soroche a través de los baños a este lugar. A mí me parece también que es un espacio transicional, ¿no? Porque de una u otra manera estos dos personajes están fuera de la ciudad. Bruna nace en esos contextos y tiene una historia que también la ubica fuera, ¿no? Como les decía, Bruna empieza contando la historia desde fuera de la ciudad dormida, es lo que le permite en realidad contarla, porque el soroche mantiene dormidos a todas las personas, no pueden hablar. Y el simbolismo de los objetos botados al final del cuarto me parece interesante porque son cosas que igual se van preservando en la familia como desecho, pero que siguen siendo una presencia de una u otra manera, ¿no? Y aptos para ser rescatados de aquello que se va perdiendo en la memoria y en los diálogos, ¿no? Como lo dice el texto. Eso es interesante, como dice las tensiones que se van reflejando en la historia. A mí me parece muy importante este capítulo. Y miren que es el 15 la mitad del libro, la mitad del libro, son 33 capítulos, la mitad casi estos capítulos de acá, donde se sabe de dónde nace Bruna, ¿no? Tampoco es muy simbólico. Gracias. No sé, María, si quisieras cerrar con alguna idea, lo que quisieras contar ¿viste? Bueno, rescatando todo lo que han ido comentando, también se puede ver estas manías de los personajes y este encubrimiento total, ¿no? De la familia, siguen las apariencias. em, me pareció muy gracioso cuando dice Bruna se desesperaba porque le hacían leer los poemas del tío, no entendía nada. Y cuando Daniel leyó, me percaté de que él también trataba de entender el poema del tío y no podía ni siquiera pronunciar lo que decía. Entonces me dio mucha risa porque esto lo hace eh, a conciencia Alicia a la hora de describirlo. Entonces eso es lo que me gusta porque hay una comunicación con su lector y, y todas estas anécdotas de color que nos brindan, ¿no? También para hacernos entre risas también darnos cuenta de cómo han sido nuestras familias, porque como estaban comentando, hasta ahora acarreamos todo esto, ¿no? ¿Por qué el varón tiene ciertas licencias que nosotras aún no hemos logrado conquistar y ya no sé por qué sucede esto? Entonces, yo a veces me río porque digo, será un plan, o sea, todo esto de la casa simboliza algo así como que la prisión, los aprisionados que estamos, y esto de los masones cuando tocaban en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces me puse a pensar en que esto de la Matrix que estamos atrapados en un sistema muchas veces y cómo salir de estas formas impuestas. Pero ahora que nos comentaba Andrea sobre lo de las poblaciones que están allí, ¿no? Las cosas para disponer, todo limpio, el jabón y todo eso. Entonces, ¿cómo poder entrar y poder tener un equilibrio o una mayor comunicación entre todos para, no sé, para poder convivir? Creo que de esto se trata la historia, ¿no? Rescatar esas grietas que nos ayudan también a luego entendernos para convivir. Creo que de eso se trata de muchas cosas, en realidad es una crítica absoluta. Yo le decía a mi papá hoy día, realmente Alicia es extraordinaria como narradora, porque nos sumerge a distintos mundos y también nos trae al recuerdo las cosas y nos da a entender que todo continúa y cómo de repente podemos ir variando ciertas cosas. Entonces eso es lo que me agrada mucho, el humor
y estas historias, estas manías de los personajes, estas costumbres que a veces nos aprisionan. ¿Qué significa el soroche realmente? ¿Por qué estaban dormidos, no? Eh, es esto, tiene algún trasfondo más allá. Eso es lo que me hace, no sé, me hace pensar muchos temas de los que nos tratan acá, pero bien interesante como los recorridos de hasta llegar a Bruna, ¿no? Ya estamos llegando a los padres de Bruna, estamos entendiendo un poco más. Y ella era como lo había dicho, un ser muy adelantado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha podido recopilar los datos de la familia? Yo en algún momento quise hacer eso también, ¿no? Rescatar las historias de los abuelos, tan ricas, seguir describiendo de la familia. Y ya muchos se están yendo, y yo estoy fuera de mi país, y quiero ir y seguir entrevistando, yo soy periodista, seguir entrevistando, seguir escribiendo, porque que no se pierda esa tradición. Hay riqueza en nuestra historia. Y ella ha captado, hay mucho de ficción, pero hay mucho de realidad en esa ficción. Y eso es lo más valioso para mí y para todos los que estamos leyendo, que nos encanta sumergirnos en estas historias, porque hay, es el realismo mágico, pero hay tanto de verdad, ¿no? En lo mágico hay verdad. Entonces, eso es lo que podemos saborear en este texto. Bueno, es Gracias. todo. Gracias, Mariana. Sí, con esto último que mencionas nada más, miren cómo hay sutilezas que se van como entremezclando en la narración también, los duendes que van apareciendo, ¿no? En la narrativa que se va como entrecruzando con acciones aparentemente más reales, sale lo mágico siempre, se antropomorfizan cosas, el volcán se queja, en fin, eso está todo el tiempo rodeando. Y el soroche yo creo que es un símbolo que va a recorrer toda la novela y que nos va a recorrer a nosotros indistintamente también. Y hay que estar como muy pendientes porque ahí están dos planos jugándose, ¿no? El simbólico unido a la literal de lo que nos está contando, pero también lo que nos está queriendo decir la autora a nosotros. ¿Qué sería ese soroche hoy, por ejemplo? Eso sería una pregunta para traerlo. ¿Y por qué es tan importante este estado de adormecimiento que ahora se escucha tanto? Yo todo el tiempo estoy escuchando esto de la sociedad dormida, ¿no? Solo hay que cambiar el nombre por ciudad dormida y es lo mismo. ¿Qué significa? Me parece muy, muy interesante y muy actual en ese sentido el libro, ¿no? Así que bueno, lo seguiremos charlando. Nos encontramos un ratito en Salas Grandes. Muchísimas gracias. Siempre es una riqueza los diálogos, así que agradecido siempre. Ya nos vemos en la Sala Grande.